Me llamo Lucía y tengo 32 años. En una cena familiar por todo lo alto, me agarré el vientre y dije entre jadeos que estaba a punto de dar a luz. Mis padres se limitaron a torcer el gesto y me dijeron que pidiera un taxi, porque ellos estaban ocupados. Conduje yo misma hasta urgencias, sangrando sobre el asiento del coche, con un dolor que no le deseo a nadie. Una semana después, mi madre llamó a mi puerta con una sonrisa falsa y me dijo: «Déjame ver al bebé». La miré fijamente y le contesté: «¿Qué bebé?». Antes de contarte cómo desmonté pieza por pieza a mi familia tóxica y recuperé un imperio de 200 millones de euros, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Dale like y suscríbete si alguna vez has tenido que cortar de raíz con parientes de sangre para proteger tu propia paz. La pesadilla empezó hace justo un mes, una noche que debía ser perfecta. La finca de mis padres, una de esas mansiones con jardín inmenso en la zona más exclusiva de Madrid, estaba abarrotada. Era un sábado de otoño, y la casa bullía con la flor y nata de la ciudad. Concejales, empresarios, socios del club de golf, todos reunidos para celebrar el 5º aniversario de boda de mi hermana pequeña, Carla, y su marido, Álvaro. Carla siempre había sido la niña bonita de la familia. Peinado perfecto, vestidos de firma, y un matrimonio que mis padres consideraban socialmente impecable con Álvaro, un ejecutivo de banca que ellos trataban como si fuera de la realeza. Mi madre, Adela, se pavoneaba con Álvaro del brazo, como si su sola presencia le diera lustre a nuestro apellido. Yo estaba embarazadísima, a pocos días de salir de cuentas, esperando un hijo concebido con donante de esperma. Para mi madre, obsesionada con las apariencias, mi condición de futura madre soltera era una vergüenza que no podía esconder del todo, así que optó por hacerme invisible. En lugar de recibirme como invitada, me mandó a ayudar al servicio de catering, susurrándome que una embarazada soltera, paseándose por el salón principal, levantaría preguntas incómodas entre sus amistades. Así que ahí estaba yo, 32 años, 9 meses de embarazo, los pies hinchados dentro de unas bailarinas negras discretas, recogiendo platos a medio terminar de las mesas. El comedor era una sinfonía de dinero, arañas de cristal, centros de flores importadas, cubertería de plata. Álvaro, junto a la chimenea, con una copa de brandy, presumía de una supuesta operación inmobiliaria, mientras mis padres asentían embobados. Carla, envuelta en un vestido verde esmeralda, se dejaba admirar. Nadie reparó en el sudor que me perlaba la frente. A nadie le importó que mi respiración se hubiera vuelto corta y entrecortada. Llevaba desde por la mañana con unos calambres que achaqué a molestias normales del embarazo. Aún me quedaba, en teoría, otra semana. Sujetaba una torre de platos grasientos con el brazo izquierdo y con la mano derecha me protegía el vientre. Solo tenía que llegar a la cocina, dejar los platos y sentarme por fin. Pero al pisar la alfombra italiana antigua que presidía el salón, un dolor como nunca había sentido me atravesó el bajo vientre. No fue una molestia, fue un desgarro que me robó el aire de los pulmones. Se me nubló la vista, me doblé hacia adelante y las rodillas me fallaron. Los platos se me escurrieron de los brazos y se estrellaron contra el suelo y contra el borde de la alfombra con un estruendo. El cuarteto de cuerda que tocaba en el rincón se paró en seco. Docenas de ojos se clavaron en mí, pero lo peor no fueron los platos rotos. En ese mismo instante, un chorro de líquido caliente me bajó por las piernas. Había roto aguas, pero no era solo líquido claro. Miré hacia abajo, horrorizada. Un charco de agua mezclada con sangre roja se extendía sobre la alfombra crema de mi madre. Caí de rodillas, luchando contra otra ola de dolor cegador. Apenas podía respirar, mucho menos hablar. Estiré una mano temblorosa,
buscando entre todas aquellas caras, a mi madre, a mi hermana, a cualquiera que corriera a socorrerme. Adela fue la primera en moverse, pero no para ayudarme. Dio un salto hacia atrás con una rapidez impropia de su edad, los ojos abiertos de asco, mirándose los zapatos de tacón beige para comprobar que ni una gota de sangre o líquido amniótico los hubiera manchado. Soltó un grito teatral que nada tenía que ver con mi emergencia médica. «Por Dios, Lucía, estás arruinando la fiesta de tu hermana», siseó Adela, con la voz cortando el silencio como una cuchilla. Agarró una servilleta de tela de una mesa cercana y me la tiró como si hubiera derramado una copa de vino en vez de estar de parto. «¿Siempre tienes que ser tú el centro de atención? Mira qué desastre». Me quedé arrodillada en mi propia sangre, paralizada por la crueldad de sus palabras. El dolor en el vientre se retorcía como un torniquete alrededor de mi columna, pero el golpe emocional era aún peor. Álvaro dio un paso adelante, removiendo el brandy en su copa, con el gesto torcido de fastidio. No me ofreció una mano, no llamó a ningún médico. Miró la alfombra manchada y suspiró con fuerza. «¿Es una broma?», se quejó Álvaro, negando con la cabeza. «Esa alfombra es una pieza importada de Florencia. Decidle que pida un taxi o algo. No podemos tener una ambulancia con las luces encendidas fuera. Arruinaría el ambiente de toda la velada». Busqué con la mirada a Carla, mi propia hermana, esperando aunque fuera una pizca de empatía. Ella se cruzó de brazos sobre su vestido esmeralda, con una sonrisita satisfecha asomando en los labios. Me miró retorciéndome en el suelo, como si fuera una molestia callejera. No dijo una sola palabra en mi defensa. Se dio la vuelta y le susurró algo a sus amigas adineradas, fingiendo que yo no existía. Mi padre, Ignacio, por fin apareció entre la multitud. Le tendí la mano ensangrentada, pero se paró a 1 metro de distancia, con la expresión dura y avergonzada. Miró a los invitados, que observaban nuestro drama familiar. «Sal fuera, Lucía», murmuró mi padre entre dientes, agachándose lo justo para que solo yo lo oyera. «Vía para ir a otro sitio. No montes un numerito aquí dentro y nos arruines la reputación». En aquel instante agonizante, arrodillada entre porcelana rota y un charco creciente de mi propia sangre, tuve una claridad absoluta y helada. Estaba completamente sola. Aquellas personas que compartían mi sangre preferían verme desangrarme en su suelo antes que sufrir un segundo de bochorno social. La familia a la que había intentado agradar toda mi vida no me veía como una hija ni como una hermana. Era un estorbo, una mancha en su imagen perfecta. Apreté los dientes, notando el sabor metálico de la sangre donde me había mordido el labio. No grité, no volví a suplicar ayuda. Apoyé las manos en el suelo y me obligué a levantarme, ignorando el dolor que me desgarraba por dentro. Salí de aquella fiesta reluciente, dejando un rastro de huellas ensangrentadas sobre la alfombra italiana, y caminé hacia la puerta principal para luchar sola por mi vida. El aire húmedo de la noche madrileña me golpeó la cara al cruzar las puertas de la finca. Cada escalón de la entrada de piedra mandaba una ola de dolor, desde la pelvis hasta la columna. Mi todoterreno estaba aparcado al final del camino circular. Los 50 metros que me separaban de él parecían un maratón. Con las manos resbaladizas de sudor y sangre, conseguí meter la llave, me dejé caer en el asiento del conductor con un gemido y cerré las puertas. A través de los cristales tintados, veía las siluetas del personal de catering moviéndose dentro de la casa iluminada, completamente ajenos a que la hija de la familia se jugaba la vida en el camino de entrada. Arranqué el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás a la casa que siempre había sido mi cárcel. El trayecto al hospital fue un borrón de luces de neón y dolor cegador.
Agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Con cada contracción, el mundo se estrechaba en un túnel oscuro. Me mordí la mejilla por dentro hasta sangrar, solo para no perder el conocimiento. Entré derrapando en el acceso de urgencias, frenando a escasos centímetros de las puertas correderas. Una enfermera de triaje vio mi vestido empapado en sangre y empezó a gritar, pidiendo una camilla. Me llevaron a toda prisa por pasillos blancos y fluorescentes. El personal médico me rodeó como un engranaje bien engrasado, cortando el vestido y conectándome a media docena de monitores. De pronto, un sonido agudo cortó el caos de urgencias. El monitor fetal empezó a chillar. El latido de mi hijo caía en picado con cada segundo. El pánico en la sala fue instantáneo. Un médico se acercó a mi camilla con el rostro tenso. «El bebé está en sufrimiento grave», dijo alzando la voz por encima de las alarmas. «El cordón está comprometido y usted está perdiendo demasiada sangre. Tenemos que hacer una cesárea de urgencia ahora mismo, o pueden morir los dos». Se me nublaba la vista. El dolor había llegado a un umbral que mi cerebro ya no podía procesar. Una enfermera, sosteniendo mi móvil desbloqueado, me dijo que necesitaban confirmar mi historial con algún contacto de emergencia antes de la anestesia general. Pulsé rellamada al último número marcado. Era mi madre. Antes de que pudiera decirle que colgara, la llamada se conectó y la enfermera puso el altavoz junto a mi cara. El sonido de copas tintineando y música de jazz alegre llenó la sala de trauma, un contraste brutal con las alarmas médicas que me mantenían con vida. «Soy del hospital universitario. Su hija Lucía ha ingresado con una hemorragia grave. El corazón del feto está cayendo peligrosamente. Necesitamos confirmación verbal de su historial para operar ahora mismo», dijo la enfermera con la voz tensa. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Hasta los médicos se quedaron congelados esperando una respuesta desesperada de una madre preocupada. En su lugar, se oyó un suspiro cargado de fastidio. «Ay, por favor», respondió Adela, con la voz goteando desprecio. «No le sigáis el juego a su teatro. Está montando este numerito porque le negamos un capricho en la fiesta. Que se las apañe sola. Estamos partiendo la tarta de aniversario de Carla y Álvaro, y no pienso apartarme para atender esta tontería». «Pero, señora, esto es cuestión de vida o muerte», insistió la enfermera con los ojos como platos. «Entonces, debería haberlo pensado antes de quedarse embarazada sin marido», respondió mi madre con frialdad. «No vuelvan a llamar a este número». Un clic seco, y la línea se cortó. El silencio que siguió pesaba más que cualquier dolor físico. El equipo médico se quedó paralizado alrededor de mi camilla, las caras llenas de horror y lástima. El médico me miró con una compasión incómoda, esa mirada que se le dedica a un animal abandonado bajo la lluvia. Odié esa mirada. Odié que mi madre me hubiera reducido a un objeto de pena delante de desconocidos. Pero el dolor físico no era nada comparado con la rabia que me ardía en el pecho. Lo habían hecho. Se habían lavado las manos de mi existencia por no dejar de comer un trozo de tarta. Alargué una mano manchada de sangre y agarré la tablilla de la enfermera. No derramé una sola lágrima. El tiempo de llorar por gente que deseaba mi muerte se había terminado. «Deme el bolígrafo», dije con una voz sorprendentemente firme. Firmé el consentimiento con trazos secos y decididos. Le devolví la tablilla y miré al médico a los ojos. «Corten. Hagan lo que sea necesario para salvar a mi hijo. No tengo familia. Solo estamos él y yo». El anestesista me colocó la mascarilla y me pidió contar hacia atrás desde 10. Justo cuando se me cerraban los ojos, la pantalla de mi móvil se iluminó sobre la bandeja metálica. Un mensaje del socio principal del bufete de mi difunto abuelo.
corto, pero con el peso de una bomba. Es momento de activar el testamento de tu abuelo. Avísame en cuanto nazca el heredero. Una sonrisa fría se dibujó en mi cara bajo la mascarilla de oxígeno. Mi familia creía haberse deshecho de mí. Creían haber tirado a la basura a una hija soltera indeseada para proteger su imagen. No tenían ni idea de que acababan de entregar las llaves de un imperio de 200 millones de euros a la mujer que habían dejado morir. 10, 9, 8. La oscuridad me envolvió, y por primera vez en mi vida la recibí con alivio, porque sabía exactamente lo que les esperaba cuando despertara. Las puertas de mi vestíbulo se abrieron de golpe, sin ni siquiera llamar. Adela e Ignacio entraron en mi casa exactamente como entraban en la vida, como si el aire mismo les perteneciera. Mi madre iba impecable, con un traje blanco entallado, el pelo perfecto, como si acudiera a la portada de una revista y no a visitar a la hija a la que había dejado desangrarse en el suelo del comedor. Colgaba de su brazo una bolsa de bebé de diseño carísima, envuelta en lazos. «Ay, mi niña preciosa», canturreó Adela, con la voz una octava más aguda de lo normal, empalagosa. Se acercó con los tacones repicando fuerte y se paró a 2 pasos de mi sillón, con los brazos abiertos, esperando que me levantara a abrazarla. «Mamá está aquí. Hemos venido en cuanto hemos podido». Di un sorbo lento a mi té. La porcelana tintineó suavemente al posarla en el plato. La miré fijamente, dejando que el silencio se estirara hasta que la sonrisa de plástico empezó a temblarle en las comisuras. «En cuanto habéis podido», repetí en voz apenas audible, sin ninguna emoción. Ignacio salió de detrás de ella, con las manos en los bolsillos del pantalón de sastre, paseándose por mi salón, calculando con la mirada el valor de los techos altos, el arte de las paredes, la vista sobre el skyline de Madrid. Estaba tasando el espacio con la misma frialdad de un tiburón inmobiliario. «Lucía, no empieces con esa actitud desagradecida», ordenó Ignacio con voz retumbante. «Tu madre y yo hemos tenido una semana horrible. Carla estuvo inconsolable después de que tu numerito arruinara su aniversario. Hemos pasado días haciendo control de daños con nuestras amistades. Ya sabes cómo funcionan los rumores en nuestro círculo. Teníamos que proteger primero la reputación familiar, pero ya estamos aquí. Dejemos atrás ese desafortunado malentendido». Un malentendido. Así llamaba mi padre a una hemorragia casi mortal y una cesárea de urgencia. «Un malentendido», repitió Adela, asintiendo con fuerza, mientras dejaba la bolsa de bebé sobre mi mesa de mármol. «Exacto. Somos una familia, Lucía. Las familias discuten, pero la sangre siempre nos vuelve a unir. Esta mañana he ido a la boutique de lujo del centro. Mira, he traído mantas de cachemira, chupetes de plata, leche de fórmula ecológica, solo lo mejor para mi nieto. La vi desempaquetar todo aquello sobre la mesa como ofrendas en un altar. Era la misma mujer que me había gritado por manchar su alfombra importada. La misma que había colgado el teléfono a una enfermera de urgencias. La descarada audacia de su actuación era casi hipnótica de presenciar. No habían venido a disculparse, no habían venido por culpa. Gente como Adela e Ignacio no sentía culpa. Solo sentían ambición calculada. Estaban aquí porque querían algo. Se olía la codicia como un perfume barato. Ignacio se acercó a los ventanales, golpeando el cristal con los nudillos. «Tengo que admitir que me sorprende, Lucía», dijo mirando la ciudad abajo. «Cuando te negaste a dar la dirección de casa para el Alta Hospitalaria, mandé a mi asistente a rastrearte. Esperaba encontrarte en algún piso destartalado en las afueras. Pero un ático en pleno centro financiero». Se giró hacia mí con una sonrisa condescendiente.
Estás jugando a un juego muy peligroso con tus finanzas, jovencita. Mantuve la cara impasible y le dejé hablar. Alquilar un sitio así, con un sueldo de oficina normal, es un suicidio financiero, continuó Ignacio, acercándose y cruzando los brazos. Eres madre soltera ahora. No puedes permitirte vivir en un ático de lujo solo por demostrar algo. Vas a arruinarte antes de que el niño aprenda a andar. Menos mal que tu madre y yo hemos decidido intervenir. Estamos dispuestos a ayudarte a rescindir el contrato y mudarte a una de nuestras propiedades de alquiler en las afueras. Te haremos un buen precio, claro. Todo queda en familia. Intentaba establecer dominio. Quería recordarme que él controlaba el dinero, que era el patriarca, el proveedor, la única fuente de seguridad. Estaba convencido de que yo me ahogaba en deudas por pagar aquel ático. No tenía ni idea de que yo era la dueña de todo el edificio bajo sus pies. Me recosté en el sillón, cruzando las piernas despacio, ignorando el tirón de los puntos. Muy generoso por tu parte, Ignacio, dije con un tono de una educación aterradora. Pero estoy bastante cómoda aquí. Adela soltó un suspiro exasperado, abandonando su despliegue de regalos. Lucía, deja de ser tan cabezota por una vez en tu miserable vida. Tu padre te está ofreciendo una salida. Tienes un hijo en el que pensar ahora. No puedes seguir siendo egoísta. Estamos aquí para traerte de vuelta al redil, para darle a este niño los cimientos apropiados que merece. Un niño necesita una familia fuerte, conexiones fuertes. Se inclinó sobre mi sillón, invadiendo mi espacio, con la voz cargada de una energía hambrienta. Basta ya de cháchara. Mamá ha venido a ver a su primer nieto. ¿Dónde está escondido? Sácalo. Déjame cogerlo. Miró alrededor del salón vasto y silencioso, buscando un Moisés, una cuna, un carrito, cualquier cosa. Ignacio siguió su mirada, embarándose al notar el silencio absoluto del ático. No había llanto, no había respiración suave, no había ningún bebé en la sala. Me quedé quieta, sosteniendo la taza. El aire se volvió denso con la comprensión no dicha de que yo no estaba jugando a su juego. Habían venido a reclamar su premio, a apropiarse de mi hijo para usarlo en alguna estratagema retorcida y codiciosa. Creían poder volver a entrar en mi vida, entregarme una manta de cachemira y borrar el hecho de que me habían dejado morir. En ese momento el silencio se rompió con el timbre agudo de un móvil. Ignacio, sobresaltado, sacó el teléfono de la chaqueta y en su prisa por silenciarlo, pulsó por error el altavoz. La voz seca e impaciente de Ricardo Solana, el asesor legal de nuestra empresa familiar, retumbó por mi salón. Ignacio, dime que tienes firmado el documento. La junta me está presionando y el reloj corre. La voz continuó, urgente. Si Lucía no firma hoy la sesión de custodia, se nos acaba el tiempo. En el momento en que nació ese niño, se activó la cláusula del abuelo. Ya sabes lo que dice el fideicomiso, Ignacio. El control de la cartera de 200 millones de euros pasa automáticamente al linaje del primer heredero directo de la tercera generación. Como Carla y Álvaro no han tenido hijos, el hijo de Lucía es ahora el accionista mayoritario único. Si no consigues su firma cediéndote los derechos de voto, pierdes la presidencia el viernes. Con una maldición, Ignacio consiguió colgar de un manotazo, cortando al abogado a media frase. Se quedó de pie, respirando con fuerza, mientras el silencio volvía a la habitación, más pesado que antes. Bajé la taza despacio. Las piezas de su rompecabezas retorcido encajaron con una claridad absoluta. No les había importado si yo vivía o moría la semana pasada. Solo les importaba que hubiera sobrevivido lo justo para parir su billete de lotería. Alcé la vista hacia mi padre con una risa oscura y sin humor. Así que de esto se trata, dije con la voz cargada de veneno. La cláusula férrea del abuelo. Carla y Álvaro tenían que dar el heredero.
Tenían que asegurarte el control de la empresa, pero no pudieron, ¿verdad? Adela dio un paso adelante, con las manos temblando de nervios. Lucía, por favor, no entiendes la complejidad del derecho corporativo. Lo entiendo perfectamente, repliqué inclinándome hacia adelante. Carla lleva 3 años sometiéndose a tratamientos de fecundación in vitro agotadores. Se ha inyectado hormonas, ha llorado por las noches, ha dejado que Álvaro se pasee por Madrid haciendo de marido trágico y solidario. Pero no es Carla la infértil, ¿verdad? Ignacio y Adela se quedaron helados. Álvaro dispara balas de fogueo. Vuestro precioso yerno intachable, el hombre al que dejasteis dictar quién puede sangrar sobre vuestra alfombra italiana, es completamente estéril. Él lo sabía, y vosotros también. Pero dejasteis que Carla cargara con la culpa porque reconocer el fracaso de Álvaro arruinaría vuestra imagen perfecta. Le dejasteis humillar a vuestra propia hija a puerta cerrada solo por guardar las apariencias. Ignacio golpeó el puño contra mi mesa de cristal, haciendo tintinear los regalos de bebé de Adela. No hables de cosas que no comprendes, rugió, señalándome con un dedo grueso. Álvaro aporta relaciones de inversión invaluables a esta familia. Carla sabe cuál es su papel, y tú sabes cuál es el tuyo. Ese niño que acabas de tener es un vacío legal, Lucía, una tecnicidad que amenaza todo lo que he construido, todo lo que construyó el abuelo. Lo corregí en el acto, te has pasado 20 años gastándote los beneficios. Ignoró mi pulla, con el pecho agitado de rabia desesperada. Sacó del interior de la chaqueta un grueso fajo de documentos legales doblados en 3. Los tiró sobre la mesa junto a las mantas de cachemira. Vas a firmar esta cesión de custodia. Me vas a dar autoridad ejecutiva total sobre las acciones del niño hasta que cumpla 25 años. A cambio, pagaré el alquiler de este piso, cancelaré tus deudas médicas y te abriré un fondo modesto para estudios. Es una oferta generosa para una mujer en tu situación precaria. Adela asintió deprisa, abandonando por completo el papel de abuela cariñosa. Sus ojos eran duros, calculadores. Escucha a tu padre, Lucía. Eres una mujer soltera sin marido, sin respaldo, con un recién nacido. No puedes navegar las aguas plagadas de tiburones del consejo. Firma el papel. Deja que Ignacio se ocupe del negocio. Nos aseguraremos de que vivas cómoda en las afueras. Solo trae al niño, firma la cesión, y podremos seguir adelante todos. Una oferta generosa, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Miré los documentos. Incluso habían traído una pluma de oro pesada. De verdad creían que yo era una mujer desesperada y sin recursos aferrada a un ático que no podía pagar. De verdad pensaban que el trauma de haber estado a punto de morir me había roto lo suficiente como para entregar la herencia de mi hijo. Me visteis desangrarme en el suelo de vuestro comedor, dije con una calma inquietante. Escuchasteis mi monitor fetal caer en picado por teléfono y le dijisteis a las enfermeras que me las apañara sola. No queríais que yo sobreviviera esa noche. Queríais al bebé, pero queríais que yo desapareciera. Si hubiera muerto en la mesa de operaciones, como abuelo del niño habríais tenido vía libre para reclamar la custodia de emergencia. Me habríais robado a mi hijo, le habríais puesto un traje y lo habríais paseado por el club de campo como vuestro salvador, mientras a mí me metíais en una caja barata. Adela retrocedió, con la mano en el pecho. Eso es una barbaridad. Somos tus padres. Sois parásitos, le solté, clavándole la mirada. Parásitos con ropa de diseño. Habéis venido hoy pensando que estaba débil, sangrando y desesperada. Pensé que podíais cambiar unos chupetes de plata por un imperio de 200 millones de euros. Ignacio se inclinó sobre la mesa,
su presencia física amenazante. No te lo voy a repetir, Lucía. Firma el maldito papel. No tienes el poder, el dinero, ni la posición legal para plantarme cara. Si te niegas, te arrastraré por un juicio de familia tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Antes de que acabe la semana, te habrán declarado madre no apta. Te quitaré a ese niño legalmente y no te quedará absolutamente nada. No me inmuté, no grité, simplemente cogí mi taza de porcelana y di otro sorbo lento. El té seguía perfectamente templado. Tragué, dejando que el silencio se estirara hasta que el pecho de Ignacio dejó de agitarse. Adela, sin embargo, estaba perdiendo su última pizca de paciencia fingida. Miraba nerviosa hacia el pasillo de los dormitorios. «Deja ya estos juegos ridículos, Lucía», exigió con voz aguda. «Se acabó negociar. Trae al niño ahora mismo. Déjame ver a mi nieto». Dejé la taza en el plato con un clic definitivo. Miré directamente a los ojos frenéticos y codiciosos de mi madre. «Enseñarte al bebé», repetí ladeando la cabeza como si tratara de descifrar un idioma extranjero. «¿Qué bebé?» A Adela se le cayó la mandíbula. Se le fue el color de la cara. «¿De qué estás hablando? Diste a luz. Sabemos que diste a luz. Los registros del hospital lo confirman». Metí la mano en el bolsillo de mi bata de seda y saqué un papel doblado. No era un certificado de nacimiento, era el informe oficial del incidente hospitalario de la noche en que ingresé, sellado por el médico y la administración del centro. Lo tiré sobre la mesa de cristal, encima de los documentos de Ignacio. «Leedlo bien», ordené con la voz bajando a un registro helado. Ignacio agarró el papel, con los ojos recorriendo el texto clínico. Adela se asomó por encima de su brazo, respirando entrecortadamente. Esa noche, mientras me desangraba en una mesa de operaciones, la enfermera responsable os llamó, dije señalando a Adela con el dedo. Os pusieron en altavoz delante de todo un equipo médico. El informe del hospital deja constancia de que el contacto de emergencia se negó explícitamente a reconocer a la paciente como familiar, se negó a facilitar historial médico y exigió no volver a ser contactada jamás. Adela retrocedió tambaleándose, con la mano en la boca. «Me desheredaste legalmente en una línea de hospital grabada», continué levantándome despacio. Me aseguré de que la trabajadora social del hospital documentara cada palabra que dijiste. Según consta, ingresé prácticamente como una paciente sin familia reconocida. Di a luz, siendo legalmente una madre soltera independiente. No hay padre en el certificado de nacimiento. Y desde aquella llamada, mi hijo oficialmente no tiene abuelos. Vosotros mismos cortasteis el vínculo de sangre solo por terminar de comeros un trozo de tarta de aniversario. Así que os sugiero que cojáis vuestros chupetes de plata y salgáis de mi casa». Ignacio estrujó el informe en su puño. «¿Crees que un papel me detiene? La sangre es la sangre, Lucía. Soy el patriarca de esta familia. Tengo a los mejores abogados de Madrid. Una llamada malinterpretada no se sostendrá en un juzgado de familia cuando le diga a un juez que mi hija tiene una crisis nerviosa». Antes de que pudiera responder, las puertas del ático, que Ignacio había dejado entreabiertas en su entrada furiosa, se abrieron de par en par. Unos pasos arrogantes resonaron en el mármol del recibidor. Álvaro entró en mi salón con aire de yate y traje azul marino. Detrás de él venía Carla, con los ojos enrojecidos y desorbitados, buscando frenética una cuna o un capazo. Parecía menos una socialité elegante y más una buitre que acaba de oler un festín. Álvaro no esperó invitación. Pasó junto a Ignacio y Adela y arrojó un sobre de papel manila sobre mi mesa con un golpe teatral. «Mala suerte, Lucía», dijo ajustándose los gemelos. «Estamos muy más allá de pedirte permiso». Bajé la vista al sobre. Impreso en tinta negra,
estaba el sello del Juzgado de Familia de Madrid. Álvaro se metió las manos en los bolsillos, con esa postura arrogante que siempre usaba para intimidar a quien consideraba inferior. Hemos presentado una solicitud urgente de custodia de emergencia, anunció con voz cargada de condescendencia. Resulta que una mujer soltera viviendo por encima de sus posibilidades, con señales de depresión posparto severa y alejando a su familia de apoyo, es una bandera roja enorme para los servicios de protección de menores. Carla dio un paso adelante, con voz temblorosa, pero cargada de una superioridad tóxica y delirante. Es lo mejor, Lucía. Tienes que entender que no puedes criar sola al heredero de esta familia. Estás inestable. Álvaro y yo tenemos un hogar estable con 2 progenitores. Tenemos los recursos. Podemos darle la vida que se merece. ¿Quieres decir que puedes usar a mi hijo para tapar que tu marido dispara balas de fogueo? Le respondí, viendo cómo se estremecía como si la hubiera golpeado. Álvaro se puso delante de Carla, protegiéndola, jugando al macho dominante protector. Cuida tus palabras, Lucía. No estás en posición de acusar a nadie. Mi abogado es el mejor del país. Mañana por la mañana vamos ante un juez. Ya hemos presentado un informe que demuestra que no tienes capacidad económica para ofrecer un entorno seguro al niño. Hizo un gesto burlón hacia mi salón. Está claro que te estás ahogando en deudas solo por alquilar esto y aparentar. Cuando el juez vea tus extractos bancarios reales, cuando vea que eres solo una empleada de nivel bajo jugando a la millonaria, te quitarán la custodia antes del mediodía. Voy a llevarme a ese niño, Lucía, y no hay absolutamente nada que puedas hacer para impedirlo. 72 horas después, la batalla se trasladó a una sala de mediación con paneles de caoba en el centro de Madrid. La mediadora presidía la mesa, pero mi familia ya se había autoproclamado juez, jurado y verdugo. Se sentaron al otro lado, presentando un frente unido de riqueza generacional y dominio social. Adela llevaba un traje blanco perla estructurado, como si acudiera a un almuerzo benéfico en lugar de a una disputa de custodia sobre su propio nieto. Ignacio, a su lado, con su reloj de oro brillando bajo la luz, irradiaba la autoridad tranquila de un hombre acostumbrado a comprar la realidad que prefería. Pero fue Álvaro quien tomó el control del relato. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la madera pulida, entrelazando los dedos con aire de paciencia corporativa. Me miró, no como cuñada, sino como una adquisición hostil que estaba a punto de liquidar. Lucía, queremos que esto sea amistoso, empezó Álvaro con ese tono lento y medido que los hombres como él reservan para mujeres a las que consideran fundamentalmente menos inteligentes. Estamos aquí porque tenemos una obligación moral con el niño. Miremos los hechos con objetividad. Eres una mujer soltera, recuperándose de un evento médico traumático. Trabajas en un puesto administrativo estándar. No tienes la infraestructura, ni el margen financiero, ni la posición social para criar al único heredero de este legado familiar. Me quedé completamente quieta, las manos apoyadas en la mesa. No le interrumpí, le dejé tejer su red de condescendencia. Yo crecí con ciertas ventajas, Lucía. Ya lo sabes, continuó Álvaro con una sonrisa paternalista. Carla y yo tenemos la base de un hogar tradicional con 2 progenitores. Tenemos acceso a los mejores colegios, a los mejores pediatras, a una red de recursos que tú simplemente no puedes ofrecer con un sueldo de administrativa. Un niño que carga con el peso de este legado necesita un referente masculino fuerte, un padre que entienda cómo funciona el mundo real. Que tú traigas a un niño sin padre a un entorno de alta presión, mientras luchas contra inestabilidad posparto, no es solo irresponsable, es peligroso. El subtexto insidioso de sus palabras pesaba en el aire.
Era un hombre acomodado diciéndole a una mujer que estaba inherentemente incapacitada para criar a su propio hijo, aprovechando todos los prejuicios sociales que podía reunir, delante de mis propios padres. Y lo más repugnante era que Ignacio y Adela asentían en silenciosa complicidad. Estaban perfectamente dispuestos a dejar que Álvaro me arrancara la dignidad si eso les aseguraba su billete de oro. Carla siguió el guión a la perfección. Sacó un pañuelo y se secó las esquinas de los ojos con cuidado de no estropear el maquillaje. Soltó un sollozo suave y ensayado. «Solo quiero darle un futuro, Lucía», lloró con voz temblorosa. «Álvaro y yo tenemos tanto amor que dar. Tenemos la habitación preparada. Tenemos la estabilidad que necesita ahora mismo. No intentamos borrarte. Puedes seguir siendo su tía, puedes visitarlo en vacaciones, pero tienes que admitir que te estás ahogando. Estabas sangrando en el suelo hace apenas una semana. ¿Cómo vas a proteger a un recién nacido si ni siquiera puedes protegerte a ti misma?» Estiró la mano como si quisiera consolarme, aunque se cuidó de no llegar a tocarme. «Por favor, Lucía, haz lo correcto, cede la custodia, déjanos criarlo como se merece». La mediadora nos miraba alternativamente, con expresión neutra, pero visiblemente influida por aquel despliegue teatral de riqueza y preocupación. Habían pintado la imagen perfecta, la pareja estable y adinerada, rescatando a un niño inocente de una madre soltera, imprudente y arruinada. «Escucha a tu hermana, Lucía», intervino Adela, con voz cargada de decepción maternal. «Te estamos ofreciendo tabla rasa. Firma los papeles de custodia hoy, y nos aseguraremos de que tus gastos médicos de aquella noche queden completamente saldados. Incluso te daremos una pequeña asignación mensual para que puedas rehacer tu vida. No nos obligues a airear tu historial de salud mental en un juzgado público. No nos obligues a humillarte». Miré a los cuatro. Miré la sonrisa arrogante de Álvaro, las lágrimas falsas de Carla, el cálculo frío de Adela y la amenaza silenciosa de Ignacio. De verdad creían haberme arrinconado. Pensaban que era una empleada aterrorizada por su poder y su dinero. No lloré, no grité. Respiré hondo y dejé que una sonrisa afilada y tranquila me cruzara los labios. Me giré hacia la mediadora, con la voz clara y firme. «Agradezco la preocupación que muestra mi familia por mi situación económica y mental. Sin embargo, todo su argumento se basa en un malentendido profundo y bastante bochornoso sobre mis circunstancias reales». Me agaché hacia el maletín de piel junto a mi silla. El golpe seco del documento grueso al caer sobre la caoba rompió la tensión de la sala. Deslicé el dossier financiero con acabado dorado hasta el centro de la mesa. «¿Qué es esto, Lucía? ¿Más facturas médicas que quieres que paguemos?», preguntó Álvaro, con la postura vacilando un instante. Lo ignoré, con la mirada fija en la mediadora. «Mi familia parece creer que trabajo en un puesto administrativo básico. Creen que soy incapaz económicamente de mantener a mi hijo. Me gustaría presentar formalmente mi auditoría financiera independiente y mi justificante de patrimonio». Abrí el dossier hasta la página del resumen verificado. «No soy administrativa, Álvaro. Durante los últimos 7 años, mientras tú jugabas al golf y gastabas el fondo fiduciario de mi hermana, yo levanté mi propia firma desde cero. Soy fundadora única y consejera delegada de Cumbre Capital Partners. Actualmente gestiono una cartera de capital privado valorada en más de 500 millones de euros». El color desapareció del rostro de Álvaro al instante. Las lágrimas falsas de Carla se esfumaron, sustituidas por un shock de incomprensión total. Ignacio se inclinó hacia adelante, mirando el sello financiero del documento como si fuera una serpiente venenosa. Adela se llevó la mano a la garganta con un jadeo. «Eso es imposible. Vives en un piso de alquiler, conduces un coche normal. Nunca dijiste una palabra de esto». Giré la mirada afilada hacia mi madre.
Vivo en el ático de un edificio de lujo, Adela. Un edificio que mi holding compró íntegramente hace 2 años. Soy la dueña del edificio del que intentasteis echarme. Conduzco un coche normal porque no necesito ostentar mi riqueza para sentirme validada. A diferencia de la gente sentada delante de mí, no os hablé de mi éxito porque sabía exactamente lo que haríais. Intentaríais controlarlo, igual que intentáis controlar todo lo demás. Miré de nuevo a Álvaro, que contemplaba los extractos bancarios verificados con puro pánico. Toda su narrativa de superioridad se derrumbaba delante de él. Hablaste mucho de infraestructura y recursos, Álvaro. Hablaste de ofrecer un entorno estable, pero ya que estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa, hablemos de tu definición de estabilidad. Hablemos de lo que consideras una base adecuada para criar a mi hijo. Saqué del maletín un segundo fajo de papeles, sin encuadernar, en crudo. Los tiré sobre la mesa, esparciendo fotografías y extractos bancarios subrayados justo delante de Carla. ¿Qué es esto?, susurró Carla, mirando una fotografía de Álvaro entrando en una casa de las afueras en Valencia, con una mujer rubia y 2 niños pequeños. Eso, dije inclinándome para que Álvaro viera la ruina absoluta en mis ojos. Es la verdadera base de Álvaro, tamborileé con la uña sobre una transferencia bancaria subrayada. Decías tener mejores antecedentes, Álvaro. Es por eso que llevas años desviando cientos de miles de euros de las cuentas corporativas de Carla para pagar tus deudas de apuestas en casinos extranjeros. ¿O son los mejores antecedentes la segunda familia secreta que llevas 4 años manteniendo en Valencia? 2 hijos, Álvaro. 2 hijos que has escondido mientras dejabas que mi hermana destrozara su cuerpo con tratamientos de fertilidad, porque eras demasiado cobarde para admitir que el problema eras tú. El silencio que siguió fue absoluto. Carla soltó un sonido gutural de puro horror mientras agarraba las fotografías, mirando las imágenes de su marido con los hijos de otra mujer. Las fechas demostraban que había estado visitándolos precisamente los fines de semana en que decía estar de viaje de negocios para la empresa familiar. Álvaro, dijo Carla ahogándose, con las manos temblando tan violentamente que dejó caer los papeles. Dime que es mentira. Dime que ella lo fabricó todo. Álvaro estaba mudo. El ejecutivo arrogante que hacía 10 minutos intentaba arrebatarme la maternidad, ahora sudaba a chorros, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Miró a Ignacio en silencio, suplicando la intervención del patriarca. Pero Ignacio miraba los extractos bancarios que demostraban que Álvaro llevaba años robando directamente del negocio familiar. «Miserable parásito fraudulento», rugió Ignacio, con la cara adquiriendo un tono púrpura explosivo. Se abalanzó sobre su silla y agarró a Álvaro por el cuello de la chaqueta. «Has estado robando a mi empresa. Has estado humillando a mi hija». Carla empezó a gritar, apartando las manos de Álvaro cuando éste intentó alcanzarla. «No me toques. Me dejaste inyectarme hormonas durante años. Me dejaste pensar que yo era la defectuosa». La imagen élite y perfecta de nuestra familia se rompía en pedazos delante de mí. Gritaban, se acusaban, se destrozaban unos a otros delante de la mediadora, que observaba la escena con los ojos como platos. Me recosté en la silla, completamente en calma, contemplando el caos que había desatado. Habían querido una guerra por mi hijo, habían querido usar a mi niño como peón en sus juegos corporativos codiciosos, pero habían llevado un cuchillo a una guerra nuclear. Ignacio soltó de golpe a Álvaro, empujándolo de vuelta a la silla. El patriarca giró sus ojos furiosos e inyectados en sangre hacia mí. Respiraba con pesadez, el pecho subiendo y bajando de rabia mientras intentaba salvar los últimos restos de su autoridad. «Esto no cambia nada respecto a la empresa, Lucía», bramó Ignacio, señalándome con un dedo tembloroso por encima de la mesa. «Puede que tengas tu propio dinero, y este pobre remedo de hombre esté acabado,
pero sigo siendo el presidente de la empresa familiar. Ese bebé sigue siendo la llave de la cláusula del abuelo. Convocaré una junta de emergencia mañana por la mañana. Usaré todo mi poder ejecutivo para congelar tus activos, bloquear tus derechos de voto y aislarte legalmente de este fideicomiso familiar. Quemaré todo el consejo antes de dejarte controlar mi imperio. La sala volvió a quedarse en silencio, con la amenaza flotando en el aire. Miré a mi padre, sintiendo una profunda lástima por aquel hombre a punto de perderlo todo. Ladeé la cabeza, dejando que una sonrisa lenta y peligrosa me cruzara la cara. ¿Estás completamente seguro de eso, papá? Menos de 12 horas más tarde, la batalla se trasladó a la planta superior de la sede corporativa del Grupo Vela. La sala de juntas era un monumento al ego frágil de mi padre, con ventanales panorámicos sobre el skyline de Madrid, una ciudad que mi familia había ayudado a construir y explotar durante 3 generaciones. La enorme mesa de caoba a medida estaba rodeada de sillones de piel altos que parecían más tronos que mobiliario de oficina. Crucé las puertas de cristal exactamente 1 minuto antes de que empezara la reunión. No vine sola. Empujaba un carrito de bebé negro mate, con mi hijo recién nacido, durmiendo plácidamente, ajeno por completo a la guerra corporativa, a punto de estallar. A mi derecha caminaba la abogada Marisa Ordóñez, mi asesora legal principal, con un único maletín de piel. La escena que me esperaba dentro era una lección magistral de delirio tóxico. Ignacio presidía la mesa con la postura rígida y el rostro fijo, en una máscara de autoridad patriarcal absoluta. Adela estaba a su derecha, vestida con un traje azul marino severo, bebiendo agua con gas, como si las revelaciones de la noche anterior nunca hubieran ocurrido. Ella era la máxima facilitadora, una mujer capaz de ver arder a sus propias hijas, con tal de que las cenizas no mancharan su reputación social. Pero lo más patético estaba sentado frente a mis padres. Carla y Álvaro se habían sentado uno al lado del otro, con casi medio metro de distancia glacial entre las sillas, pero el simple hecho de que estuvieran juntos me decía todo lo que necesitaba saber. Los ojos de Carla estaban hinchados y enrojecidos bajo una gruesa capa de corrector caro que no lograba ocultar su devastación. Había visto la prueba innegable de la familia secreta de Álvaro en Valencia. Sabía que su marido le había robado cientos de miles de euros de su fondo fiduciario para pagar sus deudas de apuestas y mantener a sus hijos escondidos. Y aún así, había decidido quedarse a su lado. Estaba tan enganchada a su estatus, tan aterrorizada de la humillación pública de un divorcio, que prefería aferrarse ciegamente a un matrimonio fraudulento antes que enfrentar la verdad. Álvaro parecía un hombre camino al patíbulo, pálido, sudando bajo la camisa de diseño. Sabía que su única oportunidad de evitar la cárcel por malversación era mantenerse en gracia con Ignacio. Estaba claro que había pasado la noche suplicando por su vida, prometiendo lealtad absoluta a mi padre, a cambio de protección. Habían formado una alianza desesperada, construida enteramente sobre codicia y el deseo mutuo de destruirme. Ignacio golpeó la mesa con un mazo de madera, el chasquido resonando por la sala. Me miró fijamente y señaló el carrito con un dedo grueso. «Saca a ese niño de esta sala de juntas ahora mismo», ladró Ignacio, la voz retumbando en las paredes de cristal. «Esto es una junta ejecutiva de accionistas, no una guardería. Que tu asistente lo lleve al vestíbulo. Ya estás pisando terreno resbaladizo, Lucía. No presiones más tu suerte». No dejé de caminar hasta llegar al otro extremo de la larga mesa. Aparqué el carrito, bloqueé las ruedas con cuidado y me senté justo frente a mi padre. «Mi hijo se queda exactamente donde está», respondí con la voz fría y absolutamente serena. «Tiene tanto derecho a estar en esta sala
como cualquiera sentado a esta mesa. De hecho, dado el orden del día que has preparado para esta mañana, su presencia es completamente obligatoria. Ignacio sonrió con desprecio, abriendo una carpeta gruesa de cuero delante de él. Ya no tienes derecho a dictar nada en este edificio. Convoco a sesión de emergencia el Consejo del Grupo Vela. Que conste en acta que los 4 accionistas mayoritarios están presentes. Yo mismo, Adela, Carla y Álvaro, actuando como apoderado de Carla. Juntos representamos el 60% de las acciones con derecho a voto de esta empresa. Alzó la vista con los ojos ardiendo de triunfo malicioso. Creía sinceramente tener el hacha del verdugo en la mano. El único punto del orden del día es la destitución inmediata de Lucía Vela del Consejo de Administración y la revocación de todos sus privilegios ejecutivos dentro del fideicomiso familiar. Los motivos son conducta perjudicial para el nombre de la familia, insubordinación grave y falta moral severa. Marisa se mantuvo completamente inmóvil a mi lado, con el rostro en una máscara de indiferencia profesional. Yo me recosté en la silla y me crucé de brazos. Falta moral, repetí dejando escapar una risa seca y burlona. ¡Qué elección de palabras tan curiosa, papá! Intentas expulsarme por fallos morales, sentado en la misma mesa que un hombre que malversó fondos corporativos para mantener a una segunda familia secreta. Carla golpeó la mesa con la mano, la voz fina y desesperada. No le hables así a mi marido. Lucía, no sabes nada de nuestro matrimonio. Falsificaste esos extractos bancarios. Fabricaste esas fotografías solo para intentar separarnos porque eres una amargada, una madre soltera solitaria que no soporta ver feliz a nadie más. La miré con una lástima profunda y abrumadora. De verdad estaba doblando la apuesta. Había elegido abrazar la mentira porque la verdad pesaba demasiado para su ego frágil. Prefería destruir a su propia hermana antes que admitir que el chico de oro con el que se había casado era un parásito. Vives en un delirio, Carla, dije en voz baja. Estás protegiendo a un hombre que te ha robado sin piedad, porque te aterra lo que digan las demás en el club de campo si le dejas. Álvaro se irguió, envalentonado por la lealtad ciega de su mujer y el respaldo de mi padre. Se ajustó la corbata, intentando proyectar una autoridad que ya no poseía. No estamos aquí para hablar de mi vida personal, Lucía. Estamos aquí para hablar de tu conflicto de intereses evidente. Ocultaste a este consejo tu propiedad de una firma de capital privado enorme. Has estado operando Cumbre Capital Partners en secreto, lo cual es una violación directa de tu deber fiduciario con el Grupo Vela. Eres un agente rebelde y eres un peligro para el legado de esta familia. Adela asintió con vehemencia, mirándome con desprecio desde el otro lado de la mesa. No has traído más que vergüenza y caos a nuestras vidas, Lucía. Faltaste al respeto a tu padre. Nos humillaste. Crees que tu dinero secreto te hace invencible, pero solo demuestra lo falsa que eres en realidad. Hoy purificamos esta familia. Hoy cortamos el cáncer. Lo habían ensayado. Habían pasado toda la noche planeando el ataque, convenciéndose de que eran las víctimas y yo la villana. Usaban su bloque conjunto del 60% como arma para arrebatarme la herencia, sacarme de la empresa que había levantado mi abuelo y castigarme por atreverme a triunfar sin su permiso. Ignacio alzó de nuevo el mazo. Se acabó el debate. Los estatutos son claros. Una mayoría de votos basta para destituir a un miembro del Consejo por causa justificada. Convoco votación inmediata para la resolución que destituye a Lucía Vela y confisca sus acciones restantes para redistribuirlas al fideicomiso. Todos los que estén a favor, levanten la mano. Ignacio levantó la mano derecha en alto. Adela la levantó de inmediato, con una sonrisa satisfecha estirándose por su cara perfectamente maquillada. Álvaro levantó la mano sin dudar un segundo,
desesperado por asegurarse su salvación. Carla me miró un instante fugaz. Vi el destello de culpa en sus ojos, seguido al instante por la fría priorización de su propio estatus. Levantó la mano. La votación es unánime entre el bloque mayoritario, declaró Ignacio, dejando caer el mazo con un chasquido que sellaba mi supuesta ejecución. El 60% de los votos ha hablado. La moción se aprueba. Quedas oficialmente destituida del Grupo Vela, Lucía. Tu acceso a las cuentas corporativas queda congelado con efecto inmediato. Tu acreditación de seguridad queda revocada. Deja tu tarjeta de acceso sobre la mesa y que tus abogados te acompañen fuera de mi edificio. Todos exhalaron a la vez. Álvaro se relajó visiblemente en la silla, secándose una gota de sudor de la frente. Carla alzó la barbilla, mirándome por encima del hombro. Adela alargó la mano y palmeó el brazo de Ignacio, celebrando su victoria despiadada. Creían que la guerra había terminado. Creían haberme expulsado con éxito al frío. No me moví. No alcancé mi tarjeta. Simplemente giré la cabeza y miré hacia el carrito, donde mi hijo recién nacido dormía plácidamente. Le acomodé con suavidad la manta, asegurándome de que estuviera cómodo. Luego volví a mirar a las 4 personas al otro lado de la mesa que acababan de intentar borrarme de la existencia. Apoyé las manos sobre la madera pulida. Miré a Ignacio, dejando que una sonrisa lenta y aterradora se me dibujara en la cara. «Sigues repitiendo esa cifra, papá», dije con la voz resonando con calma mortal. 60%. Estás muy seguro de tus cálculos, pero hay un fallo fatal en tu cuenta. En realidad, no posees el 60% de las acciones con derecho a voto. De hecho, desde ayer por la noche, ni siquiera tienes suficientes acciones para convocar esta reunión. Ignacio soltó una carcajada que retumbó contra los cristales, una risa dura y desesperada. Has perdido la cabeza, Lucía. Yo poseo el 40% personalmente. Tu madre tiene el 10%. Tu hermana tiene el 10%. Tú tienes 0%. Esos son 60% justo ahí. No puedes inventarte acciones de la nada para salvarte. Marisa ni siquiera parpadeó. Sacó de su maletín un sobre sellado de archivo con el escudo dorado del bufete original que fundó mi abuelo décadas atrás. Lo dejó caer sobre la caoba con un golpe pesado. Mi abuelo era un visionario, dije manteniendo la mirada fija en mi padre. Levantó este imperio inmobiliario desde un local diminuto en el sur de Madrid. Conocía el valor del trabajo duro y, más importante aún, te conocía perfectamente a ti, Ignacio. Sabía que te importaban más los trajes caros y las cuotas del club de golf que el negocio real. Te vio hacer tratos temerarios en los años 90. Sabía que llevabas años desviando beneficios discretamente para financiar tu estilo de vida extravagante. Ignacio golpeó la mesa. No hables así de mi padre. Soy el único ejecutor de su herencia. Leí el testamento hace 20 años. Leíste el fideicomiso señuelo. Le corregí con una sonrisa afilada. Leíste el acuerdo operativo temporal que dejó preparado solo para mantener las luces encendidas mientras esperaba un sucesor digno. Nunca leíste la carta paralela. Marisa rompió el grueso sello de lacre rojo del sobre. Sacó un documento amarillento escrito en papel de alto gramaje. Las firmas originales de mi abuelo y de un juez federal eran claramente visibles al final. «Déjenme instruirles sobre la cláusula del abuelo», dijo Marisa, con la voz dominando toda la sala. Su padre colocó el 70% de las acciones de control reales de esta empresa en un fideicomiso invisible. Estructuró deliberadamente la compañía para que usted, Ignacio, solo operara con el 30% del capital total, repartido entre usted, su esposa y su hija. Creía poseer toda la tarta, pero solo ha estado gestionando la corteza.
Adela jadeó, con las manos volando hasta su collar de perlas. Eso es imposible. Los auditores lo habrían visto. Los auditores vieron exactamente lo que mi abuelo les pagó para que vieran, respondí con suavidad. Ocultó el poder real porque sabía que Ignacio acabaría arruinando a esta familia. Necesitaba un plan de contingencia. Así que ató la liberación de ese 70% oculto a un único evento innegable: el nacimiento del primer heredero biológico directo de la tercera generación. Álvaro se inclinó hacia adelante de golpe, con el pánico brillando en sus ojos, mientras su formación en finanzas alcanzaba a la jerga legal. Espera, tartamudeó mirando a Carla, y luego a mí. ¿La sesión de custodia? ¿La sesión custodial? Exacto, Álvaro, dije, con un gesto frío de cabeza. Durante 3 años dejaste que mi hermana destrozara su cuerpo con tratamientos de fertilidad porque ambos sabíais que el primer bebé nacido activaría el gran pago. Querías ese niño para actuar como tutor legal y hacerte con el fideicomiso del 70%. Querías gobernar el imperio, pero tu plan falló porque eres completamente estéril. No pudiste dar el heredero. Yo sí. Ignacio se estaba poniendo de un peligroso tono púrpura. Señaló con un dedo tembloroso hacia el carrito. Entonces el niño posee las acciones. Y como patriarca de esta familia, soy su tutor legal en asuntos del patrimonio corporativo. La sesión revierte en mí. Sigo siendo el presidente. Marisa ni siquiera lo miró. Simplemente leyó del documento amarillento en sus manos. Párrafo 4. Subsección B, del Estatuto Maestro. Al nacer el heredero cualificado, el fideicomiso de control del 70% se activa de inmediato. Sin embargo, para proteger al menor de familiares depredadores o mala gestión corporativa, los derechos de voto y el control ejecutivo no podrán recaer en ningún miembro actual del Consejo. Marisa hizo una pausa, dejando que el silencio envolviera sus gargantas como un nudo corredizo. El control ejecutivo total y absoluto, continuó con la voz sonando como una campana, se otorgará de manera inmediata e irrevocable a la madre biológica que dio a luz al heredero. Ella conservará la autoridad suprema e incuestionable sobre toda la empresa hasta que el menor cumpla 25 años. La sala pareció quedarse sin aire, como si le hubieran sacado el vacío. Carla soltó un sollozo estrangulado, cubriéndose la cara con las manos. La realidad se le venía encima por fin. La hermana a la que había ridiculizado, la hermana a la que había visto sangrar en el suelo de su comedor, era ahora la gobernante suprema de toda su existencia. Adela empezó a temblar, su traje perlado impecable de repente pareciendo un disfraz barato. Lucía, susurró con la voz quebrada de terror, tienes el 70%, poseo el 70% de la sociedad de cartera, la corregí, con la voz bajando a una calma mortal, lo cual significa que controlo el consejo, controlo los activos, controlo las cuentas bancarias. Soy dueña del edificio en el que estamos sentados. Soy dueña de la casa en la que vives. Eres accionista minoritaria en mi reino ahora, madre. Álvaro se levantó de golpe de la silla. Su arrogancia corporativa se había hecho añicos por completo. Señaló el documento con desesperación. Esto es un fraude. No puedes venir aquí con un papel de 20 años y quedarte con una firma inmobiliaria multinacional. Vamos a impugnarlo en un tribunal federal. Conozco jueces, conozco a gente que hará trizas este documento. Marisa giró lentamente la mirada hacia Álvaro, con una expresión de completo desprecio. Señor Álvaro, actualmente está usted bajo investigación por malversar fondos corporativos para mantener una segunda familia secreta en Valencia. Le sugiero encarecidamente que se siente y guarde silencio, a menos que quiera que llame a la unidad de delitos económicos ahora mismo. Tengo el número en marcación rápida.
Álvaro se derrumbó de vuelta en su sillón de piel, completamente derrotado. Se cubrió la cara con las manos, consciente de que su vida entera se había terminado. No tenía dinero, ni margen de maniobra, y una amenaza muy real de cárcel pendiendo sobre su cabeza. Ignacio estaba hiperventilando. El gran patriarca, el hombre que había exigido respeto y obediencia a través del miedo y la manipulación económica, estaba completamente destrozado. Se aferró a los bordes de la mesa de caoba, intentando incorporarse, pero las piernas no le respondían. «No puedes hacerme esto», jadeó Ignacio con la voz débil y quebrada. «Soy tu padre, te di la vida, construí esta empresa hasta convertirla en lo que es hoy. Vas a robarme el legado por una tecnicidad». «Tú no construiste nada, papá», dije poniéndome de pie. Mis tacones repicaron contra el suelo mientras rodeaba la mesa despacio, saboreando cada paso. Pasaste décadas haciendo de gran señor, celebrando fiestas suntuosas, importando alfombras italianas y mirando a todos por encima del hombro. Usaste a mi hermana como adorno. Dejaste que Álvaro nos robara porque eras demasiado arrogante para revisar los libros de cuentas. Y cuando estaba muriéndome en tu suelo, suplicando ayuda para salvar a mi hijo, me dijiste que era una humillación. Me detuve justo detrás de su silla. Me incliné, acercando mi cara a su oído para que oyera la finalidad absoluta de mi voz. No estoy robándote el legado, papá. Estoy recuperando el legado de mi abuelo de manos de un ladrón. Adela se puso de pie de golpe, con lágrimas corriéndole por la cara. Estiró las manos hacia mí, en un intento patético de interpretar a la madre amorosa. «Lucía, hija, por favor, nos equivocamos. Cometimos un error terrible. Pero somos familia, podemos llevar esto juntas. Eres madre reciente, necesitas ayuda. Deja que te ayudemos. Podemos volver a ser una familia». Miré a la mujer que había cuidado más de sus zapatos de diseño que de mi vida. Miré las manos que me habían tirado una servilleta en lugar de llamar a una ambulancia. «No vuelvas a llamarme hija nunca más», ordené con la voz helada, congelando cualquier esperanza que le quedara de manipularme. «Tomaste tu decisión el día que le colgaste el teléfono a aquella enfermera de urgencias. Le dijiste que me las apañara sola. Así que me las apañé, solo que me las apañé con un equipo de abogados corporativos y una firma de capital privado de 500 millones de euros respaldándome. Volví hasta el carrito. Mi hijo se removió ligeramente en sueños, dejando escapar un suspiro suave y perfecto. Apoyé la mano en el borde del capazo, sintiendo el instinto protector feroz que me había mantenido con vida aquella noche. Alcé la vista hacia las 4 personas destrozadas sentadas a la mesa. No eran más que fantasmas, reliquias de un pasado tóxico que dejaba oficialmente atrás. Como nueva accionista mayoritaria, con el 70% de los votos, convoco a esta junta de administración a sesión, anuncié, con la voz cortando el silencio sofocante de la sala. Ignacio intentó levantarse, tal vez para intimidarme físicamente como había hecho toda mi vida, pero las piernas simplemente le fallaron. Se hundió de vuelta en su sillón, una cáscara vacía y derrotada del tirano que había aterrorizado a nuestra familia. Me miró con los ojos bien abiertos e inyectados en sangre, incapaz de comprender que su reinado había terminado oficialmente. Adela chilló de repente, el sonido resonando agudo contra los cristales. «No puedes hacernos esto, te demandaremos. Te enredaremos en litigios durante la próxima década. Llamaré personalmente a todas las asociaciones y clubes de Madrid. Me aseguraré de que no vuelvas a mostrar la cara en sociedad». «No te queda dinero con el que demandarme, Adela», respondí sin apartar la mirada de mi madre. «Cambiaste tu poder por la ilusión de control, y ahora no tienes ninguno de los dos.
Me giré hacia la abogada, que permanecía fiel a mi lado. Marisa, por favor, procede con mis primeros actos oficiales como presidenta del Grupo Vela. Marisa abrió su carpeta de cuero con precisión aterradora. No miró a mis padres con pena ni respeto, los miró como un inspector de Hacienda mira una cuenta impagada. Punto 1, declaré, girando la mirada directamente hacia mi padre. Ignacio Vela queda destituido con efecto inmediato de su cargo como consejero delegado y presidente del Consejo. Los motivos de su destitución son grave irregularidad financiera, incumplimiento del deber fiduciario y malversación sistemática de fondos corporativos. Seguridad ya ha sido notificada. Le escoltarán a su despacho para recoger sus efectos personales en una sola caja. Tiene exactamente 15 minutos antes de que su tarjeta de acceso quede desactivada de forma permanente y sea escoltado fuera de mi propiedad. Ignacio abrió la boca, pero solo salió un jadeo seco y ronco. El patriarca que había construido su identidad, exigiendo obediencia absoluta, se quedó completamente mudo, ahogándose en su propia ruina. Punto 2. Continué con la voz firme y sin piedad alguna, girando la mirada hacia mi hermana menor. Carla temblaba violentamente en su silla, aferrándose a la tela de su vestido esmeralda, como si pudiera protegerla de la tormenta que estaba desatando. Carla Vela queda suspendida indefinidamente de su puesto como directora de Relaciones Públicas. Sus tarjetas de crédito corporativas ya han sido canceladas. Su vehículo de empresa será retirado del garaje antes del mediodía de hoy. Ya no está autorizada a hablar en nombre de esta empresa, y su salario queda oficialmente congelado. Carla dejó escapar un gemido lastimero. La niña de oro, la mujer que había sonreído mientras yo sangraba en el suelo, experimentaba finalmente el mundo real. Estiró la mano y agarró la manga de Álvaro con dedos temblorosos. «Álvaro, haz algo», sollozó Carla, con el maquillaje corriéndose por la cara. «Diles que no pueden hacernos esto. Tenemos derechos. Diles que paren». Pero Álvaro estaba paralizado, mirando la caoba pulida como si fuera una trampilla a punto de dejarle caer en un pozo de fuego. Punto 3, dije, con la voz bajando a un registro letal mientras clavaba la mirada en mi cuñado. El Grupo Vela suspende con efecto inmediato toda financiación de capital hacia la firma inmobiliaria de Álvaro, retira todas las inversiones y corta todo vínculo financiero. Estamos iniciando una auditoría forense de cada euro que canalizaste hacia tus proyectos fantasma y cuentas en el extranjero durante los últimos 4 años. Marisa entregará los hallazgos directamente a la agencia tributaria y a las autoridades competentes antes de que termine el día. Álvaro dejó de respirar. Su persona pulida y arrogante de ejecutivo financiero se evaporó en el aire. Estaba mirando de frente una década en prisión, la bancarrota total y la destrucción completa de su vida fabricada. «Me echasteis al frío», dije, poniéndome de pie y estirándome la blusa de seda. «Pensasteis que podíais quitarme la dignidad, ignorar mi emergencia médica y robarme a mi hijo por los tribunales. Pensasteis que era débil, pero acabáis de entregarme las llaves del castillo. Lo perdéis todo, oficialmente». El peso de mis palabras rompió por fin los últimos fragmentos de su cordura. Impulsado por puro pánico, Álvaro estalló. El hombre que había interpretado durante 3 años al esposo devoto y solidario se volvió contra su mujer como un animal acorralado. Arrancó violentamente su brazo del agarre de Carla, empujándola con tanta fuerza que su pesada silla casi vuelca. «¡Quítame las manos de encima!», rugió Álvaro, con el rostro contorsionado de odio y desesperación. «Esto es culpa tuya. Todo esto es culpa tuya». Carla lo miró, con la cara empapada de lágrimas congelada en horror absoluto.
Álvaro, ¿de qué estás hablando?, suplicó Carla, con las manos levantadas en gesto defensivo. Somos un equipo, podemos luchar contra esto juntos, podemos contratar nuestros propios abogados. No hay ningún equipo, gritó Álvaro, con la voz quebrándose. Le señaló con un dedo tembloroso en la cara, ignorando que sus padres estaban sentados a apenas unos metros. Pasé años haciendo de marido perfecto para una niña mimada e inútil, solo para asegurarme esa herencia. Aguanté tus quejas constantes, tu obsesión patética con los cotilleos del club, tu necesidad infinita de atención, porque se suponía que ibas a dar al heredero. Tenías un solo trabajo, Carla, un único trabajo, parir a un bebé para que pudiéramos hacernos con el fideicomiso del abuelo y cobrar, y ni siquiera pudiste hacer eso bien. La sala entera parecía contener la respiración. Carla tenía la boca abierta, un grito silencioso atrapado en la garganta. El hombre al que había defendido apenas ayer, el hombre al que había elegido por encima de su propia hermana, la estaba destrozando públicamente. «Eres inútil», escupió Álvaro, apartándose de ella con auténtico asco. «No pudiste darme un hijo, y ni siquiera pudiste conservar tu propio dinero familiar. Estoy arruinado financieramente por haberme atado a un fracaso». Carla parecía haber recibido un golpe físico. Volvió sus ojos desesperados hacia nuestros padres. Había sido la niña de oro toda su vida, siempre protegida, alabada, aislada de las consecuencias del mundo real. Esperaba plenamente que Adela e Ignacio se levantaran, defendieran su honor y destruyeran al hombre que le gritaba. «¡Mamá!», gritó Carla, con la voz una súplica frágil y rota. «Mamá, por favor, haz algo. Dile que pare. Ayúdame». Adela se levantó. Tenía la cara pálida, el pelo perfectamente peinado, ligeramente despeinado por el estrés de la última hora. Caminó despacio, alrededor de la gran mesa de caoba, hacia su hija favorita. Carla le tendió las manos, esperando un abrazo maternal cálido, esperando la protección feroz que Adela siempre me había negado a mí. En cambio, Adela levantó la mano derecha y abofeteó a Carla con tanta fuerza que el chasquido resonó contra los cristales de la sala. Carla jadeó, llevándose la mano a la mejilla ardiendo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con una traición inimaginable. «No me mires a mí pidiendo ayuda», siseó Adela, con la voz vibrando de una rabia egoísta y tóxica. La fachada impecable de madre de sociedad había desaparecido por completo, sustituida por una narcisista acorralada y desesperada. «Álvaro tiene toda la razón. Tuviste todas las ventajas del mundo. Tuviste a los mejores médicos, las mejores clínicas de fertilidad, todo el dinero que pudieras necesitar, y dejaste que tu hermana te superara. Dejaste que la vergüenza de esta familia nos quitara todo, porque eres defectuosa e inútil. Me has arruinado la vida hoy». Ignacio no intervino. El patriarca se limitó a quedarse sentado, mirando en blanco a la pared, viendo cómo su imperio ardía hasta los cimientos. No le importaba que su hija hubiera sido agredida físicamente por su esposa. No le importaba que su yerno fuera un fraude. Solo le importaba que sus cuentas estuvieran congeladas y su poder desaparecido. Me quedé de pie al final de la mesa, perfectamente en calma, contemplando la destrucción absoluta de la gente que había intentado destruirme. Se despedazaban entre ellos, sin dudarlo un segundo. La lealtad familiar de la que siempre habían presumido era un mito completo. Su amor era enteramente condicional, basado únicamente en lo que podían sacar unos de otros para mantener su imagen. En el momento en que el dinero y el poder desaparecieron, las máscaras cayeron y se devoraron entre sí con ansia. No necesité gritar, no necesité lanzar insultos ni tirar nada. Simplemente había sostenido un espejo y el reflejo los había vuelto locos. Di la espalda al caos.
los sonidos de los sollozos histéricos de Carla, los gritos de pánico de Álvaro y los insultos venenosos de Adela se difuminaron en un ruido de fondo. Caminé hasta el carrito negro. Mi hijo seguía durmiendo profundamente, intacto por completo del veneno de aquella sala. Estaba a salvo y nunca conocería la crueldad de la gente a la que solía llamar mis padres. Agarré el manillar del carrito, con la espalda recta y la cabeza alta. Marisa se puso a mi lado mientras caminaba hacia las puertas pesadas de cristal de la sala de juntas. Las abrí y salí al pasillo ejecutivo, brillante y en silencio. No miré atrás. Tenía un imperio de 200 millones de euros que dirigir, un hijo que criar, y ya no me quedaba tiempo para extraños. Pasaron exactamente 3 meses desde el día que saqué a mi hijo de aquella sala de cristal y dejé a mi familia asfixiándose en su propia ruina. No derramé una sola lágrima por ellos. No contesté sus mensajes desesperados, ni escuché los mensajes de voz angustiados que dejaban en mi móvil de madrugada. Simplemente me senté en la tranquilidad segura de mi ático, sosteniendo a mi hijo, viendo cómo las consecuencias naturales y brutales de su codicia los devoraban vivos. No hubo reconciliación entre lágrimas. No hubo una gran reunión familiar donde nos abrazáramos y decidiéramos dejar el pasado atrás. Habían trazado las líneas de batalla la noche que me dejaron sangrando en el suelo, y yo simplemente estaba haciendo cumplir esas fronteras. Álvaro fue el primero en desmoronarse, demostrando exactamente qué clase de oportunista sin espinazo era en realidad. En cuanto se dio cuenta de que mis auditores forenses habían conseguido congelar las cuentas de la empresa y cortarle el acceso al fideicomiso familiar, toda su fachada se derritió en puro pánico. No consoló a Carla. No se arrodilló, ni juró reconstruir su matrimonio, ni pedir perdón por su vida secreta. Presentó demanda de divorcio contencioso menos de 48 horas después de nuestro enfrentamiento en la sala de juntas. Pero Álvaro era un parásito hasta la médula, y un parásito siempre da un último mordisco devastador antes de soltarse de su huésped. Con Carla en un estado de shock psicológico profundo, paralizada por la revelación de su familia secreta en Valencia, Álvaro se aprovechó de su necesidad desesperada de toda la vida de sentirse elegida y la convenció de que necesitaba las llaves de su deportivo para ir al despacho de su abogado y asegurar un fondo de defensa que los mantuviera a ambos fuera de la cárcel. Carla, aterrorizada de enfrentar la humillación pública de un matrimonio roto, le dio las llaves sin pensarlo 2 veces. Álvaro cruzó la frontera de la comunidad hasta Valencia para reunirse con la mujer y los hijos que de verdad le importaban. Vació lo que quedaba en las cuentas conjuntas, dejando a Carla con una montaña de honorarios legales, un garaje vacío y el orgullo hecho pedazos. La niña de oro que había pasado toda su vida mirándome por encima del hombro por estar soltera, era ahora una mujer arruinada, obligada a hacer las maletas de diseño y volver arrastrándose a la finca de nuestros padres. Pero el desengaño de Carla era una molestia menor, comparado con la devastación absoluta que caía sobre mi padre. Ignacio había pasado toda su vida adulta convencido de que su riqueza lo hacía intocable. Se creía el rey indiscutible del sector inmobiliario madrileño, un hombre cuya sola presencia exigía respeto inmediato y obediencia sin cuestionar. Pero a la agencia tributaria no le importan los trajes a medida ni los puros caros. La auditoría forense que mi equipo legal entregó a las autoridades competentes reveló un cuadro innegable y horrible de décadas de fraude fiscal y malversación descarada. Estaba en el balcón de mi ático, con mi café de la mañana, viendo en las noticias locales imágenes en directo de un helicóptero sobre las oficinas del Grupo Vela, invadidas por agentes federales. Fue una escena cinematográfica de justicia.
Agentes con chalecos tácticos salían del edificio de cristal cargando docenas de cajas de cartón llenas de discos duros, contratos falsificados y libros de contabilidad manipulados. Sacaron a Ignacio del vestíbulo principal esposado, su traje a medida arrugado, la corbata desaparecida, la cara pálida y sudorosa bajo el brillo implacable de los flashes de las cámaras. El patriarca que había amenazado con destruir mi vida se enfrentaba ahora a 20 años de cárcel. Usó su única llamada para pedir ayuda a sus adinerados amigos del golf para pagar la fianza. Todos ellos, sin excepción, le mandaron directamente al buzón de voz. Sus abogados de renombre exigían adelantos que ya no podía pagar, porque yo controlaba los cordones de la bolsa corporativa, y me negué a soltar un solo euro para defender a un delincuente. Y luego estaba Adela. Mi madre siempre había temido la irrelevancia social más que la muerte misma. Toda su identidad, su autoestima, su oxígeno diario, estaban entretejidos con la élite de Madrid. Vivía para las galas benéficas exclusivas, los almuerzos por invitación y su puesto codiciado en la Junta Regional de una asociación benéfica de familias distinguidas. Creía que su posición social impecable la elevaba por encima de las reglas básicas de la decencia humana. Pero la alta sociedad es un ecosistema despiadado que desprecia el olor del fracaso. En cuanto Ignacio fue imputado en televisión nacional y la escandalosa verdad sobre la familia secreta de Álvaro llegó al rumor del vecindario, mi madre se convirtió de la noche a la mañana en una paria social. Sus supuestas amigas, mujeres que le habían aceptado alegremente champán caro apenas un mes antes, dejaron de devolverle las llamadas. Sus invitaciones a los eventos exclusivos del club de campo se desvanecieron misteriosamente del correo. Adela intentó acudir a una subasta benéfica de alto perfil, vestida con su mejor traje de gala, actuando como si su familia fuera simplemente víctima de un malentendido corporativo. La echaron de la puerta cortésmente, pero con firmeza, con instrucciones de no estropear la estética de la velada. El golpe final al ego de Adela llegó 2 semanas más tarde. La junta directiva de aquella asociación exigió formalmente su dimisión inmediata, citando el escándalo público y las irregularidades financieras que ya manchaban de forma permanente nuestro apellido. Un mensajero le entregó la carta formal de expulsión directamente en la puerta de su casa. Adela fue arrancada sin ceremonia del único mundo que le importó jamás, despojada del título y el prestigio que había sacrificado a su propia hija para conservar. Con las cuentas del fideicomiso congeladas y hundida en las deudas legales que Ignacio acumulaba, Adela se enfrentó a una realidad aterradora nueva. Tenía que mantener una finca inmensa sin ningún flujo de caja entrante. Las facturas de jardinería, los impuestos, los gastos exorbitantes de agua y luz de una mansión, todo exigía pago. En 2 meses, la mujer que se había burlado de mis bailarinas discretas concertaba en secreto citas con liquidadores de patrimonio. Se vio obligada a empeñar en silencio sus relojes vintage, sus pulseras de diamantes y sus collares de esmeraldas a medida, vendiéndolos por una fracción de su valor, solo para mantener las luces encendidas y el agua corriendo en una casa de la que yo era ahora legalmente propietaria a través de mi holding. Adela vendía su identidad pieza a pieza, atrapada en una jaula dorada de su propia fabricación. Estaban completamente fuera de la sociedad que habían adorado, aislados en una casa enorme y silenciosa, con nada más que sus fracasos y su resentimiento mutuo para hacerles compañía. La justicia poética fue absoluta, metódica y enteramente obra suya. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales reforzados de mi ático, convirtiendo la vista amplia del skyline de Madrid en un lavado borroso de luces de neón y sombras oscuras.
Era pasada la medianoche, la hora en que la ciudad suele calmarse. Pero aquella noche, la tormenta fuera reflejaba la devastación total que mi familia se había buscado ella sola. Estaba cómodamente sentada en el sillón grande de mi salón, acunando suavemente a mi bebé contra el pecho mientras se dormía en paz. Una taza de manzanilla humeante descansaba sobre la mesa de mármol junto a mí. La sala estaba bañada por el cálido resplandor tenue de una lámpara de pie, creando una atmósfera de seguridad absoluta y aislamiento del mundo caótico de fuera. De pronto, el timbre inteligente sonó con un chasquido nítido por todo el ático. Me quedé quieta, mirando hacia la pantalla táctil de alta definición montada cerca del pasillo de la cocina. No me moví del sillón, simplemente toqué la pantalla para activar la cámara exterior, ampliando la imagen del pequeño vestíbulo privado frente a mi puerta. La imagen que parpadeó en la pantalla me apretó el pecho con una fría satisfacción. Ahí fuera, empapados por la lluvia, estaban Adela e Ignacio. La transformación en apenas 3 meses era impresionante. Habían desaparecido los trajes de diseño impecables, las posturas arrogantes, el aura intocable de la alta sociedad. Mi madre llevaba un poncho de plástico barato sobre una blusa arrugada, el pelo caro completamente arruinado por el chaparrón, pegado a la cara llorosa. Mi padre parecía 10 años mayor, los hombros hundidos, sin afeitar, la postura rota, mientras se apoyaba pesadamente en la pared para sostenerse. Parecían mendigos desesperados temblando en un callejón, despojados por completo de su riqueza, sus títulos y su dignidad. Adela se acercó a la cámara, con la cara desfigurada de pánico y agotamiento. Empezó a golpear un puño tembloroso contra la madera pesada de mi puerta, ignorando el agua que le salpicaba encima. «Lucía, por favor, abre la puerta», gritó Adela, con la voz quebrándose en un sollozo lastimero que resonaba por el intercomunicador. «Sé que estás ahí dentro, hija. Por favor, tienes que ayudarnos. El banco ya ha iniciado el proceso de embargo sobre la finca. Nos lo están quitando todo, Lucía. Tu padre se enfrenta a la cárcel y no tenemos a nadie más a quien recurrir. La sangre tira más que el agua, cariño. La familia es más importante que el dinero. Somos tus padres. Por favor, déjanos entrar. Déjame ver a mi nieto. Danos una segunda oportunidad a tus viejos padres». Ignacio se arrastró hacia adelante en el encuadre de la cámara, con la voz temblando en una mezcla aterradora de humildad y arrogancia persistente. «Lucía, escucha a tu madre. Cometimos errores, sí, pero te criamos, te dimos un techo. Si te queda algo de decencia, no dejarás a tu propia sangre fuera bajo la tormenta como perros callejeros. Abre la puerta y habla con nosotros cara a cara. Te lo suplicamos». Me quedé sentada en la calidez tranquila de mi salón, viéndolos temblar y llorar en mi puerta a través de la fría pantalla digital. Di un sorbo lento a mi té, dejando que el líquido caliente me calmara la garganta. Recordé la frialdad exacta de sus voces cuando los llamé desde urgencias mientras me desangraba sobre su alfombra importada. Recordé a mi madre diciéndome que me las apañara sola porque estaban muy ocupados cortando una tarta. Recordé a mi padre diciéndome que fuera a morir a otro sitio para no arruinar su reputación. Querían familia, querían sangre. Habían dejado muy claro su definición de esas palabras la noche que me abandonaron a desangrarme en el suelo de un comedor. Me acerqué al micrófono del intercomunicador, con la voz firme, tranquila y completamente vacía de emoción o rencor. «Mamá, papá, ¿me oís?», pregunté hablando al aparato con una compostura gélida. Adela jadeó, pegando la cara desesperadamente contra el cristal de la cámara del timbre como si pudiera atravesar la pantalla. «Sí, sí, te oímos, Lucía. Abre la puerta, por favor, hace un frío terrible aquí fuera». Dejé escapar un suspiro suave y melódico,
mirando a mi bebé dormido antes de alzar de nuevo los ojos hacia la pantalla. Preguntabais por la sangre, mamá, continué, con la voz resonando clara por los altavoces del pasillo. Siempre decíais que la sangre tira más que el agua, pero olvidasteis el refrán original completo. La sangre del pacto pesa más que el agua del vientre. La familia que elegimos por lealtad y amor siempre pesará más que los parientes de sangre tóxicos que intentan destruirnos. Y vosotros dejasteis vuestra elección muy clara hace 3 meses. Ignacio miró fijamente la cámara, la terrible comprensión asomando a sus ojos cansados. Lucía, no hagas esto. Estamos desesperados. ¿Os acordáis de la noche que os llamé desde urgencias? Pregunté, cortándole a media frase. ¿Os acordáis de cuando os dije que iba a entrar en cirugía de urgencia y que mi corazón se estaba parando? ¿Os acordáis de lo que me dijisteis? Mamá. Adela empezó a negar violentamente con la cabeza, sollozando con más fuerza, mientras el recuerdo la inundaba. Me dijisteis que se las apañe sola. Estamos ocupados cortando la tarta de aniversario, le recordé, con cada palabra cayendo como un golpe físico. Le dijisteis a la enfermera que colgara porque estaba montando un numerito. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros, tendido solo por el sonido de la lluvia golpeando el edificio afuera. Así que dejadme daros exactamente la misma respuesta esta noche, susurré al micrófono. ¿Os acordáis de la noche que di a luz? Pedid un taxi, o mejor aún, pedid un coche por aplicación, porque aquí no tenéis familia. Estoy ocupada meciendo a mi hijo para que se duerma. Sin esperar otra palabra, sin darles la satisfacción de un segundo más de mi atención, estiré la mano y pulsé el botón rojo de la pantalla táctil. La imagen de la cámara se cortó a negro al instante, cortando el último vínculo patético que les quedaba con mi vida. Me recosté en el sillón, subiendo un poco más la manta suave alrededor de mi bebé dormido. Fuera la tormenta seguía rugiendo contra el cristal, pero dentro solo había un silencio profundo y absoluto de victoria total. La tormenta de fuera de mi ventana no es hoy más que un recuerdo lejano, sustituida por la luz dorada y brillante de la tarde entrando por los ventanales de mi ático madrileño. Estoy de pie en el centro de la sala, acunando a mi bebé precioso y rechoncho contra el pecho. Patalea con sus piernecitas y suelta una risa brillante que llena todo el espacio. Miro alrededor de mi casa y no veo ni una gota de sangre tóxica. En cambio, veo a la familia que elegí de verdad. En mi sofá de terciopelo está Marisa, fuera de horario, riendo con una copa de cava en la mano. A su lado está mi mejor amiga y socia, la mujer que me ayudó a levantar mi firma de capital privado desde cero, cuando mis propios padres me llamaban un fracaso. En la cocina, mi niñera de confianza tararea una melodía suave mientras prepara un biberón. Esto es lo que parecen unos cimientos reales. No es un imperio construido sobre engaños, aventuras ocultas y fondos robados. Es un refugio construido sobre el respeto mutuo, la lealtad feroz y el apoyo incondicional absoluto. Mi hijo crecerá conociendo el peso de un legado de 200 millones de euros, pero nunca conocerá el amor asfixiante y condicional de la gente que intentó robárselo. Es el heredero de un ciclo que rompí para siempre. Aparto la mirada de mi niño sonriente y la dirijo directamente a la cámara. Dejo que una sonrisa lenta, completamente serena y ferozmente poderosa se extienda por mi cara. La sociedad siempre intentará hacerte sentir culpable por mantener a gente destructiva en tu vida. A la gente le encanta subirse a su púlpito y predicar que la sangre tira más que el agua. Usan esa frase como arma para hacerte tolerar la falta de respeto flagrante, el maltrato y la traición, solo para guardar las apariencias delante del club de campo. Pero dejadme contaros la realidad que convenientemente se dejan fuera. Cuando la sangre está envenenada,
Tienes que purificar por completo tu vida para sobrevivir. No le debes tu paz a nadie, solo porque comparta tu apellido. No tienes por qué prender fuego a tu propio mundo, solo para mantener calientes a tus maltratadores. Me alejé de la gente que literalmente me dejó morir, y a cambio gané el mundo entero. Y creedme cuando os digo que la venganza más dulce que se puede alcanzar jamás es un éxito rotundo e innegable sin ellos. Vuelvo la mirada a mi hijo, dándole un beso suave en la frente mientras la cámara empieza a retirarse despacio. El plano se aleja con suavidad, deslizándose a través de los enormes ventanales de mi ático, poniendo distancia entre yo y el objetivo, hasta que no soy más que un retrato de paz absoluta frente al inmenso skyline de Madrid. Un ritmo pesado y triunfal de soul suena de fondo, el bajo marcando un pulso fuerte y definitivo. La pantalla se funde despacio en negro absoluto, dejando atrás solo el sonido innegable de la victoria.